Listo. Buenas noches. El día de hoy vamos a presentar sobre matemáticas financieras la temática de anualidades. Vamos a presentar unos ejercicios prácticos. Mi grupo está conformado por Luz Amanda Dame, Jenny Patricia Vega y quien les habla Paula Andrea Golchisgot. A continuación, mi compañera Patricia les presentará un ejercicio. A conocer el posicionamiento del banco. Bueno, el segundo ejercicio dice que se compra un vehículo por valor de 85 millones financiado, que exigen el 10% de cuota inicial y cuotas mensuales. La financiación que cobra el banco es del 2% mensual. ¿Cuánto se debe pagar si el plazo es a 4 años? ¿Cuánto termina cancelando por la financiación al final del pago? ¿Es viable que le aprueben el crédito si se cuenta con ingresos mensuales de 7.500.000 y sus ingresos disponibles para su pago es del 30% mensual? Realice un diagrama de flujo e interpretación de los resultados. Entonces, lo primero que vamos a hacer es extraer los datos donde nos dice que el valor del vehículo está por 85 millones, que debe tener, le exigen el 10% de cuota inicial. Entonces, a estos 85 le vamos a sacar el 0.1%, que serían el 10% de cuota, que nos daría en este caso 8.500.000. Al valor del vehículo le restamos el valor de la cuota inicial y nos dan 76.500.000. Nos dice que el plazo del pago es a 4 años. ¿Qué debemos hacer? Hacer la conversión de manera mensual. Entonces, multiplicamos 4 por 12 y nos da el plazo de 48 meses. Entonces, aquí vamos a aplicar nuestro interés del 2% mes vencido. Aplicamos nuestra fórmula para calcular el valor de la cuota mensual. Entonces, el valor de la cuota lo vamos a calcular. Nuestra fórmula sería valor presente, que en este caso son los 76.500.000 del valor a financiar, multiplicada por la tasa de interés, que es el 2%, dividido en 1 menos 1 más la tasa de interés, que es del 2%. Esto elevado al plazo, que son los 48 meses, en negativo. ¿Por qué? Para que luego el resultado nos dé positivo. Esto nos daría un valor total de 2.494.040. Ese sería el valor de nuestra cuota mensual. A continuación, veremos nuestra tabla de amortización. ¿Qué es la tabla de amortización? Es el proceso gradual del pago del préstamo por cada uno de esos pagos mensuales. Una porción se aplica al monto del préstamo o al capital y la otra parte se aplica al interés. Entonces, tenemos que cogemos nuestro saldo, que es 76.500.000, y lo multiplicamos por el interés del 2% mes vencido. Esto es igual a, para el primer mes, el interés sería de 1.530.000. Adicional a esto, cogemos nuestro valor de la cuota, que fue lo que hallamos con nuestra fórmula de anualidad, que son 2.494.040, y le restamos el valor de los intereses. El saldo que nos va a dar de hacer esa operación son los 964.040, que es el valor que va a ir a bono a capital. Esta operación la realizamos del mes 1 al mes 48, que es el tiempo de pago del vehículo, donde nos da un total de 119.713.940. A este valor debemos sumarle nuestra cuota inicial, que es de 8.500.000. Y entonces el total pagado por el vehículo sería 128.213.940. Para nuestra pregunta, ¿cuánto se debe pagar si el plazo es a 4 años? Entonces nuestra respuesta será: mensualmente la persona que compra el vehículo debe pagar 2.494.040, lo que pagaría al final de los 4 años en total, con sumado el valor inicial, que ya lo dije anteriormente, sería 128.213.940. Para la pregunta, ¿cuánto termina cancelando por la financiación al final del plazo? Dice, la persona que compra el vehículo debe pagar 119.713.940 por la financiación al final del plazo. Para la pregunta, ¿es viable que le aprueben el crédito si se cuenta con ingresos mensuales de 7.500.000 y sus ingresos disponibles para su pago es del 30% mensual? Entonces, evidenciamos que no es viable que le aprueben el crédito, ya que cuenta con unos ingresos mensuales de 7.500.000 y sus ingresos disponibles para el pago es del 30% mensual, ya que la capacidad de pago es inferior a la cuota mensual que debe pagar. Asimismo, realizamos la representación gráfica de los pagos mensuales mediante el diagrama de flujo. Entonces, en el diagrama de flujo representamos el valor de las cuotas fijas a partir del mes 1 al mes 48. Son cuotas fijas lo que debe pagar.
continuación, le doy paso a mi compañera Luz Amanda. Gracias, compañera. Bueno, haré una breve explicación del punto número 4. El enunciado dice lo siguiente. Se adquiere unos muebles usando la tarjeta de crédito por valor de 4.400.000. La compra se difiere a 36 meses a una tasa del 32% efectiva anual. Adicionalmente, el banco le ofrece un crédito con una cuota fija al mismo plazo a una tasa del 2.5% mensual. Debemos calcular la tabla de amortización para cada opción. La tarjeta tiene un ingreso mensual de 2.300.000, cancela el 30% por concepto de arriendo. Explique la situación del usuario financiero en esta situación. Bueno, entonces aquí nos piden que tenemos que decir cuál de estas dos opciones, bueno, a Juanita se le hace más factible en cuanto a economía, porque pues casi siempre buscamos la economía. Entonces nos ofrecen por un lado la opción 1 que tenemos que es el 32% efectiva anual. Y bueno, entonces las operaciones serían lo siguiente, que en este caso pues lo que inicialmente se debe hacer es extraer los datos. Tenemos que el valor presente, en este caso tenemos que a 4.400.000, que fue la tarjeta de crédito por ese valor. Tenemos, nos dicen que una periodicidad de 36 meses, la tasa de interés es del 32% efectiva anual. Entonces, como es efectiva anual, nos piden que la convertamos a una efectiva mensual, lo que quiere decir que lo vamos a convertir a meses. Y la operación sería de, bueno, la fórmula sería de 1 más la tasa de interés, que sería el 32%, por 1, y lo dividimos en 12 meses, que es lo que tiene un año, menos 1. Esto nos daría una tasa mensual del 2.34%. Y la cuota en este caso sería, si lo realizamos con las funciones que nos brinda Excel, sería igual a pago, el valor presente, que en este caso son los 4.400.000, punto y coma, los 36 meses, punto y coma, el de 9, que en este caso sería nuevamente los 4.400.000, y nos daría una cuota mensual de 182.206 pesos. ¿Por qué nos aparece negativo? Porque pues como es un egreso, Excel, bueno, la función de Excel entiende que es una salida y pues por eso nos da el valor negativo. En este caso la cuota sería 182.206 pesos. A continuación realizaremos la tabla de amor. Como nos dice que es a 36 meses, entonces lo que hacemos es iniciar desde ceros a 36. Iniciamos con el periodo, pues que serían los meses, la cuota, el abono a capital, los intereses y el saldo. Arrancamos con un saldo de 4.400.000, que es la tarjeta por el valor del monto que se solicitó desde el inicio. ¿Qué debemos hacer en primer lugar? Calcular los intereses de estos 4.400.000. Entonces lo que debemos hacer es 4.400.000 lo multiplicamos por el interés que calculamos hace un momento, que es del 2.34 mensual. Y nos da un valor de 102.985. Le colocamos aquí el signo pesos, que es lo que vamos a hacer para mantener fija esta cuota, de tal manera que lo único que vamos a hacer es arrastrar la fórmula hasta los 36 meses, para no tener que hacerlo de manera individual. Ya teniendo calculados los intereses, lo que vamos a hacer es que a esta cuota de 182.000 pesos mensual le vamos a restar los intereses y nos daría un abono de 79.000 pesos. ¿Cómo interpretaríamos esta tabla? La interpretamos de la siguiente manera. Nos queda una cuota de 182.000 pesos, de la cual vamos a distribuir lo siguiente. No siempre, o sea, uno desde el inicio piensa que esos 182.000 pesos es abono capital y no. Entonces aquí lo que se distribuye en intereses y se divide también en abono capital, lo interpretamos de la siguiente manera. De esos 182.000 pesos, 102.000 pesos pagamos en intereses y 79.000 pesitos nomás, 221 pesos, hacemos el abono a capital. Como se puede evidenciar, siempre terminamos pagando más intereses que capital. Y bueno, arrastramos las fórmulas hasta llegar a 36 meses. Lo cual quiere decir que en los 36 meses se pagó un total de 6.559.425. También este ejercicio es muy similar al anterior, al que explicó mi compañera, en donde nos dice que veamos si es viable para Juanita, calculemos si es viable para Juanita poder pagar esas cuotas. Si dicen que tiene un salario o un sueldo mensual de 2.300.000 pesos, entonces aquí lo que hacemos, decimos que el 30%, siempre se calcula que el 30% es para pagar las cuotas, y el 30% en este caso sería de 1.610.000 pesos. Y la cuota sería 182.000. Explique la situación del usuario financiero en esta situación. Bueno, la interpretación sería: para financiar la compra de los muebles, la mejor opción es la de usar la compra diferida 36 meses a una tasa del 32% mensual. Bueno, ¿por qué? Porque si nos damos cuenta aquí con la opción 2, el crédito nos ofrece una tasa de interés del 2.5% efectiva mensual. Aquí no la ofrecían efectiva anual y aquí efectiva mensual.
Se hizo el cálculo, tenemos 4.400.000 a 36 meses, y como tenemos la tasa 2.5, que es la que nos indican acá, una tasa del 2.5% mensual. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a realizar la fórmula para saber cuánto se debe pagar de la cuota. Entonces, damos igual, bueno, con la función de Excel, pago igual al 2.5% de interés, punto y coma, los 36 meses que es la periodicidad, punto y coma, y el valor presente, que en este caso serían los 4.400.000, nos da un total de 186.786. Se realiza de igual manera la tabla de amortización, y pues si nos damos cuenta que a simple vista con solo esta operación es más factible, más viable tomarlo por la opción 1, perdón, que era 182.206 pesos y no la de 186.000, que la diferencia son como 4.000 pesos. Entonces, por eso aquí la interpretación nos dice que se recomienda que elija la opción 1, que va a 36 meses a una tasa de interés del 32% efectiva anual, ya que el valor de las cuotas es un poco más bajo que la opción de la tasa del 2.5 efectiva mensual. Por otro lado, analizando el ingreso mensual de la persona que quiere comprar los muebles, este contaría con 1.610.000 para el pago de las cuotas. De tal manera, pues, cuenta con la capacidad económica para asumir esta deuda, porque pues, recordemos que tendría prácticamente 1.610.000 y la cuota sería solo de 182.000, entonces perfectamente podría pagar la cuota sin ningún problema. Bueno, esta sería entonces la explicación del punto número 4. Muchas gracias.